Queridos amigos y compañeros, hemos querido realizar una revisión exhaustiva sobre el tema COVID-19 y cirugía, para de alguna forma colaborar con las instituciones y centros que están al mando en estos momentos tan críticos a nivel mundial. Comenzamos nuestra revisión con la revista Annals of Surgery, con el tema brote de COVID-19 y práctica quirúrgica, fatalidad inesperada en el periodo perioperatorio. Esta es una revisión de la Clinic Cleveland, donde presentan 4 pacientes intervenidos quirúrgicamente, una colecistectomía, una reparación de hernia, una derivación gástrica y una histerectomía. Todos estos pacientes fueron intervenidos en febrero del 2020 en Irán, los cuales desarrollaron complicaciones perioperatorias. La primera paciente, una femenina de 75 años, que se realizó una reparación de una hernia incisional, su fecha de la cirugía fue el 9 de febrero del 2020. 18 días después presenta fiebre, tos y disnea. Sale positivo para RT-PCR y con elevación del dímero D. Muere el 1 de marzo del 2020. En la tomografía se observan opacidades y consolidados bilaterales en vidrio esmerilado. El segundo paciente, un masculino de 81 años, realizándose una colecistectomía con fecha de cirugía del 8 de febrero del 2020. 16 días más tarde empieza a presentar dolor abdominal, anorexia, fiebre, disnea y diarrea. Resultado negativo para RT-PCR, pero presenta enzimas cardíacas elevadas y otros marcadores inflamatorios. La evolución hospitalaria cursa con sepsis y infarto agudo de miocardio. Muere el 4 de marzo del 2020. Tiene opacidades periféricas unilaterales en vidrio esmerilado. El tercer paciente, una femenina de 54 años, donde se realiza colecistectomía e histerectomía con fecha de cirugía del 24 de febrero del 2020 y 2 días después presenta síntomas con fiebre y disnea, sale positivo para RT-PCR, tiene una evolución favorable y es dado de alta el 2 de marzo del 2020. En la tomografía presenta consolidaciones bilaterales en bases pulmonares. El cuarto paciente, un masculino de 44 años que estaba planificado para un bypass gástrico por diagnóstico de obesidad, el día anterior a la cirugía fue llevado al departamento de urgencias donde presenta dificultad respiratoria aguda severa que rápidamente progresó a paro cardiopulmonar y muere. Se desconocen los efectos del estrés quirúrgico, de la anestesia, medicamentos perioperatorios y de los cambios posoperatorios sobre una predisposición de una nueva aparición de COVID-19 o una exacerbación. Sabemos que la mortalidad del COVID-19 es del 1 al 3% y se da más en pacientes con edad avanzada, diabetes y obesidad. El COVID puede complicar el curso perioperatorio, siendo un desafío diagnóstico y pretendiendo una alta tasa de mortalidad. Tenemos que saber que el riesgo del procedimiento puede ser mayor que el beneficio. Como conclusiones de este artículo, en el periodo posoperatorio el desarrollo de fiebre o complicaciones pulmonares puede conducir a un desafío diagnóstico y puede complicar la recuperación. Actualmente es necesario un alto índice de sospecha de COVID-19 para los pacientes que van a ser intervenidos y puede conducir a la contaminación de la sala de operaciones, así como el equipo médico y una propagación descontrolada del virus. El siguiente artículo es cirugía de mínima invasión y la aparición del coronavirus. Lecciones aprendidas en China y Italia, producidas por Sheng en la Universidad Médica de Shanghái. Así que todo lo que un hombre podía ganar en el conflicto entre la peste y la vida era conocimiento y recuerdos, por Albert Camus. La creación y el mantenimiento del neumoperitoneo artificial, sumado a la exposición del humo por el bisturí ultrasónico que no puede desactivar eficazmente los componentes celulares del virus, así como el equipo quirúrgico, exponen a todo el equipo de operaciones y a la sala quirúrgica a la exposición de este aerosol. En estudios previos se ha visto que el Corynebacterium activado, el virus del papiloma humano y el VIH se detectaron en el humo quirúrgico, donde varios médicos contrajeron el virus del papiloma. Un estudio encontró que después de usar equipos eléctricos u ultrasónicos durante 10 minutos, la concentración de partículas del humo en la cirugía laparoscópica fue significativamente mayor que en la cirugía abierta convencional. ¿Pero a qué se debe esto? A la baja movilidad de los gases y a la concentración del neumoperitoneo. Cuando hay una liberación repentina, ya sea con las válvulas de los trócares, con el intercambio de instrumentos o incluso pequeñas incisiones, el equipo de atención médica queda expuesto al aerosol del neumoperitoneo.
Por la experiencia reciente en Shanghái y Milán, ellos nos dicen que todo paciente quirúrgico debe ser sometido a un estudio preoperatorio, sea o no sintomático, que también se debe prevenir el manejo de la dispersión de aerosoles por instrumentos, sitios del trocar o cualquier incisión debe estar completamente limpia, evitando un chorro o un fluido corporal por las fugas de aire y las incisiones de la porotomía no contenida, y se deben implementar dispositivos de succión para eliminar el humo y los aerosoles. Neumoperitoneo a niveles muy bajos de presión, reducir el tiempo de posición de Trendelenburg. La potencia del electrocauterio debe ser lo más baja posible, así como protocolos de limpieza y desinfección, y los dispositivos utilizados durante el acto quirúrgico deben tener una desinfección separada, así como un etiquetado adecuado. Nos hablan de una división en dos categorías de los lugares quirúrgicos, COVID positivos y COVID negativos, para las emergencias y urgencias oncológicas. También una vestimenta apropiada con todas las medidas de seguridad, y al involucrar pacientes sospechosos diagnosticados también tenemos que fortalecer la ventilación e instalar equipos de purificación de aire dentro del quirófano. Ahora vamos a ver qué nos dice Seyes. Son recomendaciones de respuesta quirúrgica a la crisis del COVID-19. Todos los casos selectivos quirúrgicos y endoscópicos deben posponerse. Son muy parecidas a guías de nivel muy alto a nivel internacional. Solo la atención quirúrgica, urgencias y emergencias que comprometan la vida son atendidas. La laparoscopía ya sabemos que puede liberar otros virus con el dióxido de carbono. Se debe considerar seriamente el uso de dispositivos para filtrar el CO2 liberado por partículas de aerosol. Pues con ya la información que tenemos de Italia, China y la experiencia en SARS, sabemos que la exposición viral a procedimientos endoscópicos y de vía aérea superior también ponen en riesgo al paciente y a las unidades. El personal no esencial de hospitales o de oficinas debe estar en casa o teletrabajar. Todas las visitas igual tienen que ser canceladas. Ahora les voy a hablar lo que dice el American College, que es sobre la gestión de COVID-19 en sistemas quirúrgicos. Pues hay que prepararse para una situación de rápida evolución con cambios diarios, posponer operaciones electivas, reducir el tráfico innecesario de pacientes. La reducción de las cirugías obviamente va a ahorrar recursos como camas del hospital, equipos de protección personal y preserva la integridad del sistema de salud. Hay que desarrollar un plan de cirugías de emergencia y oncológicas, educando a todo el personal. Así vamos a disminuir la exposición del personal de salud, limitar el personal de quirófano, y los alumnos no necesitan acudir a estas entidades ya que hay más riesgo de contagio. Dentro del espacio quirúrgico vamos a incluir fuera de áreas de alto tráfico. No se deben traer artículos innecesarios, los gorros tienen que ser desechables, polígrafos desechables, y todo el tráfico dentro y fuera del quirófano debe ser minimizado. El paciente debe recuperarse de igual forma en quirófano. El camino del paciente hacia y desde el quirófano debe mantenerse despejado. Los quirófanos pueden convertirse en recursos de cuidados intensivos en caso de desabastecimiento. Los hospitales deben ser preparados para transferir pacientes y así van a optimizar la atención y las poblaciones regionales. Todos los sistemas quirúrgicos deberán adaptarse a un entorno que cambie rápidamente. Ahora hablaremos del Raleigh College. Esta es una guía diseñada para proteger a nuestros miembros y compañeros, pero también obviamente vamos a proteger a los pacientes. Los pacientes agudos son prioridad. Debe eliminarse el acceso a pacientes programados de cirugía programada. Se debe realizar la prueba del COVID y un TAC de tórax en todos los pacientes candidatos a cirugía de urgencias. Cualquier paciente que se someta a un TAC abdominal también tendrá que hacerse un TAC de tórax. Se debe firmar consentimientos informados de los riesgos actuales y resultados adversos de los procedimientos. Obviamente, como todas las guías dicen, no realizar procedimientos endoscópicos de vías aéreas, gastrointestinales altas o bajas y no procedimientos laparoscópicos. Vamos a considerar la laparoscopía solo en casos de extremadamente seleccionados. Considere la formación de estomas en lugar de anastomosis para reducir los cuidados críticos posoperatorios. Usar un equipo de bioseguridad completo. Use el tratamiento no quirúrgico apropiado para la apendicitis o la apendicectomía abierta. Las enfermedades de vía biliar aguda también vamos a tratar de forma conservadora. Debe estar un número mínimo de personal dentro del quirófano. Todos tienen que tener un equipo de bioseguridad y de tener la ventilación positiva durante el procedimiento y durante al menos 20 minutos en el postoperatorio. También vamos a hacer la evacuación de humo para diatermia, otras fuentes de energía. Los pacientes son intubados y extubados en el quirófano
1, la colocación de sonda también es un procedimiento que genera aerosoles y solo se debe realizar procedimientos endoscópicos de emergencia. Del American College tenemos otra publicación que es el triaje en los casos electivos. Primero vamos a definir qué son los procedimientos emergentes. Pues obviamente son los que ponen en riesgo la vida del paciente o pueden causar daño o muerte al paciente. Los procedimientos electivos pues son los que no producen daño o muerte al paciente y pueden ser flexibles. También vamos a clasificar por fases a los estadios de esta pandemia que vivimos actualmente. La fase 1, pocos pacientes tienen COVID-19. Hay recursos hospitalarios, las instituciones aún tienen capacidad de ventilación en la UCI y la trayectoria de COVID no está en fase de escala rápida. La fase 2 es un ajuste urgente y la fase 3, pues todos los recursos hospitalarios se destinan a pacientes de COVID-19 sin capacidad en ningún ámbito hospitalario. Los 3 tratamientos que se proponen, pues obviamente el más efectivo de acuerdo a las fases es el tratamiento alternativo a considerar, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Empezaremos por tipos de cirugía. Vamos a empezar por cáncer de mama. En la fase 1, los casos que deben operarse son casos urgentes con progresión rápida, pacientes con neoadjuvancia que terminan el tratamiento, en etapas T2 o N1, con tumores negativos, pacientes triples negativos o HER2 positivo, biopsias discordantes que pueden ser malignas y escisión de recurrencia maligna. Dentro de los casos que pueden ser diferidos tenemos lesiones malignas, cirugía conservadora, mastectomía definitiva, cánceres de mama inflamatorios y localmente avanzados. El tratamiento alternativo tenemos terapia hormonal y terapia neoadyuvante para los diferentes tipos de casos que nos presenten. Dentro de la fase 2, los casos que deben operarse son casos que probablemente progresarán en los próximos días: incisión y drenaje de absceso mamario, evacuaciones de un hematoma, revisión de un colgajo de mastectomía isquémica, revascularización, revisión de un colgajo de tejido autólogo. Los que deben diferirse, pues hay compromiso de supervivencia si la cirugía no se realiza en los próximos días, una reconstrucción autóloga. Los alternativos tenemos neoadjuvancia y tratamiento hormonal. Los casos que deben operarse en la fase 3 es supervivencia comprometida si la cirugía no se realiza en las próximas horas, incisión y drenaje del absceso mamario, evacuación de un hematoma, revisión de un colgajo de mastectomía isquémica, revascularización. Los casos a diferirse, pues la autóloga, terapia alternativa, como ya sabemos, neoadjuvancia y terapia hormonal. Dentro de la cirugía cardíaca, pues se establecen algunas reglas. Hay que minimizar la exposición del personal quirúrgico y los procedimientos de generación de aerosoles. Hay que minimizar el riesgo para todas las personas en el entorno hospitalario, minimizar el riesgo de pacientes quirúrgicos y minimizar el riesgo o uso de suministros y equipos clínicos y minimizar los procedimientos electivos que requieran sangre. Cirugía colorectal. En la fase 1, los casos que deben operarse es obstrucción intestinal, casos que requieren transfusiones frecuentes, cánceres de colon asintomático, cánceres rectales después de la quimioterapia neoadjuvante sin respuesta al tratamiento y preocupación por perforación local y sepsis. Los casos que pueden diferirse son pólipos malignos, pólipos asintomáticos, carcinoides de colon pequeños, carcinoides rectales. Como tratamientos alternativos, el CA de colon resecable localmente avanzado, quimioterapia neoadjuvante, radioterapia. En la fase 2, los casos que deben operarse son los casos que progresarán en los próximos días: obstrucción de cáncer por colon donde el stent no es una opción, cáncer rectal casi obstruido, cánceres con altos riesgos de transfusión, requisitos de transfusión, cánceres con evidencia pendiente de perforación local o sepsis. Los que pueden diferirse son procedimientos colorectales programados. Las consideraciones: considere la terapia neoadjuvante para el cáncer de colon y recto. Hay que considerar además terapias endoluminales locales para diferentes tipos de cáncer y evitar procesos obstructivos. Los casos que deben operarse en la fase 2 igual son pacientes en quienes es probable la muerte en cuestión de horas si la cirugía difiere, cánceres perforados, obstruidos o con sangre activa, casos de sepsis. Tratamientos alternativos tenemos quimioterapia, radioterapia, realización de estomas. Cirugía general emergente. En casos de trombosis o necrosis hemorroidal aguda, si están presentes más de 48 horas y el dolor desaparece,
se da de alta. Si está localizado y hacer una incisión baja con anestesia local en un entorno ambulatorio. Si es extenso, vamos a extirpar en el quirófano bajo anestesia regional o general. En abscesos perirectales hay que usar antibióticos sistémicos. Si es superficial y localizado, incisión y drenaje con anestesia local. Los abscesos más grandes y o profundamente localizados pueden ser susceptibles de abordajes radiológicos intervencionistas. Incisión y drenaje en quirófano según lo indicado. En pancreatitis aguda con necrosis, terapia antimicrobiana si hay infección presente o sospechada, drenaje y desbridamiento endoscópico. Para hacer neumoperitoneo, isquemia intestinal, obstrucción intestinal, hay un dilema entre laparotomía versus laparoscopía, aunque en las guías ya analizadas anteriormente la laparoscopía es una contraindicación. En casos de apendicitis sin complicaciones, antibióticos intravenosos y transición a antibióticos vía oral. En apendicitis flemonosa, antibióticos intravenosos y transición a vía oral. En casos de perforación, antibióticos intravenosos, transición a antibióticos de vía oral y considerar el drenaje. En casos de colecistitis sintomática, aplazar la intervención, si se puede controlar el dolor, si no, pues colecistostomía percutánea. En casos de colecistitis aguda, colecistostomía percutánea, antibióticos intravenosos y hay que hacer la transición de antibióticos a vía oral. En casos de colangitis CEPRE, antibióticos intravenosos y considerar colecistostomía percutánea versus una colecistectomía. En la coledocolitiasis, CEPRE con esfinterotomía y diferir la colecistectomía. Divertículos sin complicaciones, antibióticos intravenosos, transición a antibióticos vía oral. En la complicada con absceso, drenaje y antibióticos. En el flemón, antibióticos vía venosa y luego a vía oral. Cirugía ginecológica. Los casos que deben operarse son embarazos ectópicos, abortos espontáneos, torsión anexial, rotura de absceso tubovárico que no responde a la terapia conservadora, sangrados vaginales agudos y severos, cesárea o cerclajes. Los casos igual que deben operarse es todos los tipos de cáncer de ovario, endometrial, neoplasia endometrial intraepitelial, vulvar y vaginal. Interrupción del embarazo, ya sea por indicación médica o solicitud del paciente. Tenemos cirugía metabólica. ¿Cuáles son los casos que deben operarse? Riesgo de intestino isquémico, úlcera marginal perforada, hemorragia, fuga anastomótica o de grapas, obstrucción de hernia interna, perforación de banda gástrica o prolapso. Casos que pueden diferirse en días o semanas, cirugía revisional por disfagia, sea por reflujo, por dolor, por deshidratación, desnutrición o una banda deslizada, estenosis anastomótica en riesgo de aspiración. Cirugía que requiere pérdida de peso preoperatoria, es decir, en el caso de trasplantes como protocolo. Los casos que pueden diferirse a meses, pues igual es la derivación gástrica primaria, manga, switch, banda, cirugía de revisión por reganancia de peso. Dentro de la cirugía pediátrica, los casos que deben operarse: obstrucción intestinal aguda, anormalidades de la rotación intestinal, hipertrofia de píloro, invaginación intestinal, soporte vital extracorpóreo, perforación intestinal, trauma con hemorragia, torsión testicular u ovárica, apendicectomía por apendicitis aguda, estrés intestinal. Los casos que pueden diferirse a días o semanas, la mayoría de las cirugías para el cáncer, tumores sólidos, portoenteroanastomosis, resección o derivación por exacerbación aguda de enfermedad inflamatoria intestinal, inserción del dispositivo de acceso venoso, reparación de una hernia inguinal sintomática. Cirugía torácica. Los casos que deben operarse: supervivencia comprometida si la cirugía no se realiza dentro de los próximos 3 meses, sea de pulmón sólido o más del 50%, presunto cáncer de pulmón de más de 2 centímetros, cáncer de pulmón con ganglios positivos, cáncer de esófago, T1B o mayor, tumores de la pared torácica malignos, colocación de stents por obstrucción de un tumor esofágico, tumores mediastínicos sintomáticos. Los que pueden diferirse: nódulos sólidos, histología indolente, timomas asintomáticos no voluminosos, oligometastasis pulmonar. Los enfoques de tratamiento alternativo para el cáncer de esófago en estadio temprano tenemos el manejo endoscópico, la quimioterapia, la radioterapia o stents para cualquier proceso obstructivo. En la fase 2, los casos que deben operarse es la supervivencia comprometida si la cirugía no se realiza en los próximos días, cáncer de esófago perforado no sepsis, infección asociada a un tumor, manejo de complicaciones quirúrgicas.
Los casos a diferirse, procedimientos programados como de rutina optativos. Enfoques de tratamiento alternativo, pues vamos a tener la opción también de trasladar al paciente a un hospital donde esté en fase 1. Si es elegible para terapia adyuvante, entonces administrar terapia neoadyuvante, radioterapia ablativa o ablación. Los casos que deben operarse en la fase 3 es supervivencia comprometida si la cirugía no se realiza en las próximas horas, cánceres de esófagos perforados, vía aérea amenazada, sepsis asociada a tumor, complicaciones quirúrgicas. Todos los demás casos son diferidos. Enfoques de tratamiento alternativo igual traslados a otro hospital en fase 1, adyuvancia, neoadyuvancia, radioterapia o ablación. Bueno, buenas noches. Ya dando como una información complementaria a lo que presentó el doctor Cristian, vamos a exponer el manejo que deben de tener los pacientes dentro de un quirófano. Estas recomendaciones salieron ante la perspectiva de que no tomaron en cuenta los médicos que iban a existir urgencias quirúrgicas en pacientes con COVID-19 positivo. Entonces no se encontraban preparados ante una pandemia de esta magnitud y siempre se aprende de los errores. Elaboraron recomendaciones que nos pueden ayudar, cómo debe estar equipado el quirófano, y a continuación los vamos a presentar. Es un documento técnico llamado Manejo Clínico del COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. Se encuentra, es un documento técnico español. Son las recomendaciones que presentan los españoles en cuanto al quirófano. Empezamos con el manejo intraoperatorio. Como en todo procedimiento, siempre se deben de tener registrados las alergias del paciente, los antecedentes, pero algo muy importante y que hacen mucho hincapié es que no se debe de realizar la exploración de la vía aérea. Esto es muy importante para evitar el contagio. Otra recomendación que nos hacen es que el traslado al quirófano se debe realizar con las medidas de precaución descritas para el personal sanitario. Deben de tener todo el equipo de protección completo, que ya se mencionó anteriormente, y algo que quisiera añadir es que ellos recomiendan el uso de mascarillas quirúrgicas o de las mascarillas FFP2 o FFP3. Dentro de estas mascarillas existen con válvula o sin válvula. Es muy importante utilizar las mascarillas que que no tienen válvula. ¿Y por qué se prefieren estas mascarillas FFP2? Bueno, un punto muy importante o que hay que tener en cuenta es el término de eficacia de filtración mínima y el porcentaje de fuga hacia el interior máxima. Las mascarillas FFP2 tienen una eficacia de filtración mínima del 92% y una fuga hacia el interior máxima del 8%, mientras que las mascarillas FFP3 tienen un porcentaje de filtración mínima del 98% y un porcentaje de fuga hacia el interior máxima del 2%. Es por esto que se recomiendan este tipo de mascarillas. Otra recomendación, es muy importante que todos los cirujanos tengan conocimiento acerca de la técnica quirúrgica. ¿Por qué? Porque si en la intervención quirúrgica se prevé la generación de aerosoles, por ejemplo en una cirugía de trauma con corte de hueso o tendón, o irrigación, o en la cirugía laparoscópica, es importante que el personal lleve estas mascarillas. Recomiendan que preferentemente el FFP3 si las tienen disponibles. En cuanto al quirófano, este es un punto muy importante porque la mayoría desconoce qué tipo de filtración tiene el quirófano. Es importante que este quirófano tenga un sistema de filtración absoluta o filtros EPA. Se debe de contactar con directivos para conocer el tipo de sistema que tienen los quirófanos en el lugar en el que se elabora.
Y también debe de existir un número limitado de personas que estén dentro del quirófano. Lo mínimo posible de personas que puedan entrar al quirófano. Todos estos participantes durante la cirugía deben de tener todo el equipo de protección que antes mencionado. El tipo de anestesia va a depender de las condiciones respiratorias del paciente y la intervención quirúrgica. Siempre que sea posible, se prefiere la anestesia regional. Tratar de evitar un poco la anestesia general. En caso de no ser posible, pues tener las medidas de precaución. Sugieren que siempre la intubación debe ser por debajo de la mascarilla del paciente, nunca retirar esta mascarilla. Otra recomendación muy importante es en cuanto la preparación de la cirugía. Debe ser una cirugía bien planeada, donde se encuentre todo el equipo de anestesiología, todo el equipo de enfermería, el cirujano. ¿Por qué? Porque no deben de existir múltiples mesas, múltiples carros en los cuales se esté entrando y saliendo con el material. Recomiendan que sea una única mesa con materiales de preferencia desechables, y que al momento de abrir se encuentre todo el material, ya no estar saliendo a selle por más material. O sea, que sea una única vez en la cual se entra en el material. En cuanto a la monitorización inicial, será la estándar según las recomendaciones de la ASA y CEDAR, con electrocardiograma continua, PANIS y con oxímetro. No se recomienda, solo si es necesario, el uso de otros dispositivos de monitorización como el dispositivo BIS. La paciente, desde que entra a quirófano, ya debe tener la línea arterial o la línea venosa central. Está prohibido que en quirófano se lleven a cabo estos procedimientos, a excepción de que se necesiten o se precisen. Se pueden realizar, pero lo que ellos recomiendan es que sea antes de quirófano. Las puertas del quirófano deben de estar herméticamente cerradas. Solo va a permanecer en su interior el mínimo personal requerido, el cual va a llevar las mascarillas, todo el equipo de protección, y esto es lo que les comentaba, deben de ser sin válvula expiratoria. No está recomendado la utilización de mascarillas laríngeas para la intubación como la extubación, y se deben de utilizar circuitos cerrados para la aspiración de secreciones. Dentro del equipo de trabajo debe existir una persona exclusiva que se va a encargar de programar los respiradores. Esta persona no debe de haber tenido contacto con el paciente, por lo tanto no lo puede hacer el anestesiólogo o alguna otra persona. Debe ser una persona entrenada y que sea exclusivo para programar estos ventiladores. Al final de la intervención quirúrgica se va a desechar todo el material, filtros, los tubos endotraqueales y algo muy importante es que debe de existir un depósito para que esté marcado como un residuo biosanitario tipo 3, que es el cual incluye todos los residuos que significan biorriesgo para la población. Entonces, en este depósito debe de ir todo: campos, tubos, todo lo que se desecha durante la cirugía. Otro punto importante es que debe de existir un quirófano para pacientes COVID positivo y COVID negativo. ¿Por qué? Porque la recuperación del paciente va a ser exclusivamente en quirófano. No se va a llevar a hospitalización o al área de terapia intensiva, sino debe ser en quirófano la recuperación. Y las personas que vigilen, que den vigilancia posoperatoria en todo momento, deben de tener el equipo de protección individual adecuado, y deben de estar entrenados tanto en su colocación como en el retiro de estos. Bueno, básicamente estas son las recomendaciones que da España en cuanto al manejo de los pacientes en quirófano. Y bueno, en cuanto a la parte de ginecología y obstetricia, la posición que toma la FIGO y la AGL, en general todas las federaciones tienen la misma posición. Ellos comentan que la cirugía electiva y no urgente se debe de suspender en aquellos pacientes que por la patología tienen riesgo de empeorar
se debe de individualizar el caso y tomar una decisión que es lo mejor para el paciente. En cuanto a procedimientos urgentes, ginecológicos, benignos y obstétricos, estos no deberán de posponerse, siempre individualizando y ver qué es lo mejor para el paciente. Y todas las instituciones deben de contar con un protocolo bien establecido de bioseguridad, y lo más importante es que todo el personal inmiscuido lo conozca para que pueda ser eficaz y disminuir el riesgo de contagio.